Bendiciones, seguimos este estudio viendo el libro de Mormón, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, documentos como el Evangelio de Jesucristo y el Plan de Salvación, que son oficiales de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, viendo el sitio web oficial de ellos también en el Internet. Vamos a ver un punto preguntándonos, ¿se debe orar a Jesús igual que al Padre? ¿Qué es la posición de los santos de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días? Principios del Evangelio, que es un documento oficial de la Iglesia, capítulo 8 dice: orando a nuestro Padre Celestial, el Hijo no debe recibir la misma alabanza que el Padre. Jesús no se debe adorar igual que al Padre. Toda oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: no al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5, del 18 al 23. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hechos 7:59. Y apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, hay muchas escrituras. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Juan 5:3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesús, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que sí, nosotros adoramos a Jesús como al Padre, porque Jesús es igualmente el Dios. Padre, Dios el Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y entonces, sí, ahora vamos a ver esta pregunta. ¿Nació Jesús de la Virgen María? ¿Qué dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Ellos creen que Jesús nació de una Virgen María. Sin embargo, líderes de la Iglesia dicen que la concepción de Jesús era natural, aunque el libro de Mormón dice que era una virgen cuando Jesús fue concebido. Primera de Nefi 11, 18 al 21. Y me dijo: he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció que vi que fue
llevada en el espíritu, y después que hubo sido llevada en el espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel, diciendo, mira y mire, y vi de nuevo a la Virgen llevando un niño en sus brazos. 21. Y el ángel me dijo, aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? También en el libro de Mormón, Alma 7 a 10, he aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra, concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz a un hijo, sí, a un hijo de Dios. Y otra contradicción aquí entre la Biblia y el libro de Mormón es que lo que he leído aquí, Alma 7:10, el libro de Mormón, dice que Jesús nació en Jerusalén, mientras cuando la Biblia dice que él nació en Belén, y las profecías del Antiguo Testamento decían esto también, que iban a ser en Belén. Belén y Jerusalén hay una distancia diferente, son diferentes. Jerusalén, una ciudad grande, Belén, un pueblito pequeño. La historia, la arqueología dice que quizá no tenía más de 300 personas, o sea, no era un pueblo o una ciudad grande. Estamos hablando de cientos de personas. Página 50 del Journal de Discurso, Journal of Discourse, de Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Él claramente dice esto. Voy a ver si lo puedo traducir rápidamente, porque tengo en el inglés. La cuestión se ha sido preguntada muchas veces, ¿quién engendró al hijo de la Virgen María? María. Entonces él habla de la posición del cristianismo y él dice, el Padre en el cielo tuvo espíritus, estuvieron en la tierra, nacieron espíritus en el mundo eterno. Entonces, primero hizo en lo espiritual y después hizo terrenal. Dice aquí, cuando nuestro padre Abraham vino en el jardín de Edén, él vino en un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él, que lo ayudó a organizar el mundo. Y él dice, él es el ángel, el Miguel Arcángel, el anciano de días, quien a los humanos habla. Él es nuestro Padre, Dios. Entonces ahí aún hay otra cosa rara que contrae el cristianismo, que dice que es Miguel Arcángel, como los testigos de Jehová. Estos de Brigham Young, el segundo presidente, que tenía otras cosas que aún, si él estuviera vivo hoy en día, las cosas que creía Brigham Young, lo hubieran sacado de la iglesia de los santos en los últimos días, porque él también creía que Adán era era Dios, o sea, Dios el Padre, como venía de otro mundo y él fue Dios el Padre. Entonces hay muchas cosas en esto donde habla acerca de que tuvo vamos a ver, ya, entonces también en la página 115, Character of God in Christ, Providence of God, que traducido es el carácter de Dios y Cristo, providencia de Dios, del gobierno. Ahí se encuentra de lo que escribió Brigham Young, que fue el segundo presidente de la Iglesia de los Santos en los últimos días, en julio 8, 1860, volumen 8.
Tengo aquí un documento en inglés, pero estoy buscando exactamente a ver cuál voy a traducir. Entonces, hay muchos documentos de eso, pero entonces lo que el cristianismo cree, lo que dice la Biblia, en Mateo 1:18 dice, o sea, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, la Biblia es claro que María no tuvo relaciones íntimas con ningún hombre para tener cuando nació Jesús. O sea, fue un producto de milagro. El Espíritu Santo vino sobre ella y tuvo a Jesucristo. O sea, es importante esto porque si ella tuvo relaciones con una persona, es imposible porque si con un hombre ya iba a estar ese pecado a través de la sangre, porque es probado científicamente en medicina que la sangre viene a través del Padre, o sea, lo que determina el tipo de sangre. Entonces, si fuera con un hombre, iba a tener esa naturaleza pecaminosa, pero fue la humano de la mujer, pero la sangre vino, es la parte de Dios, unir con lo del hombre, y ahí es donde tenemos a Jesucristo, el milagro grande, las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y entonces solo Él pudo tomar ese lugar del hombre que sin pecado, porque no tenía la sangre de Adán. No tenía esa contaminación, venía esa parte de Dios. Vamos a ver entonces otra pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días acerca de la persona del Espíritu Santo? La enciclopedia de Mormón habla acerca de esto. En el sitio web, en el internet, que fue publicada en 1992, el autor McConkie y Joseph Fielding habla acerca de esto. Otra vez tengo que traducir porque no lo encontré en español. Enseña la Iglesia de los Santos en los últimos días que el Espíritu Santo es un hombre espíritu. Un espíritu hijo del Dios el Padre. Es una doctrina fundamental que Dios es el Padre de los espíritus de todos los hombres y mujeres. Y el Jesucristo literalmente es el Hijo de Dios en espíritu y en carne. Y el Espíritu Santo es una persona de un tipo de espíritu separado y distinto al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la cabeza eterna y es identificado como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor,
confortador. Todos estos tres miembros de la cabeza fueron manifestados en el bautismo del Espíritu de Jesús. Ellos citan Marcos 1, 9 al 12. También dicen señal, dove, sign, o sea, de la paloma, la señal de la paloma, representando el Espíritu Santo. Entonces, el profeta José Smith enseñó: el Padre tiene un cuerpo y carne y hueso, tangible como el hombre, y el Hijo también, pero el Espíritu Santo no tiene hueso ni carne, es un tipo de espíritu. Eso lo leímos antes en otros videos, Doctrina y Convenios 130, 22. En una manera figurativa, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Doctrina y Convenios 20, 18 al 21. Ese es de la enciclopedia del Mormón, que es enciclopedia oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otra vez lo pueden encontrar en el sitio web oficial de ellos. Ahora no sé si está en español, yo no lo pude encontrar en español, solo en inglés, por eso estoy traduciendo. Entonces José Smith enseñaba que la influencia del Espíritu Santo, que es lo que demuestra el poder de Dios, la verdad del Evangelio solo se puede recibir en el bautismo como un regalo, y es cuando ponen las manos sobre las personas. Pero como vimos en Escrituras, en Hechos, que mucha gente recibieron el Espíritu Santo, incluso en el día de Pentecostés nadie se impuso sobre las cabezas manos. Él cayó y vino como un viento y después como lenguas de fuego sobre las cabezas, y nadie impuso manos sobre nadie, pero sin embargo recibieron el Espíritu Santo. Eso contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, eso es la posición de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Otra vez tengo otros videos donde hablan del Espíritu Santo. En la parte donde hablan acerca de los testigos de Jehová, lo puedes buscar ahí en los otros YouTube videos, que voy más a fondo de quién es el Espíritu Santo. Ellos también en el principio del Evangelio, capítulo 7, dicen que el Espíritu Santo, y el capítulo 21, el don del Espíritu, o sea, tienen que ser bautizados en agua y después confirmación, exposición de las manos, autorizado el sacerdote de Aarón y Melquisedec. Eso es una ordenanza oficial de ellos. Bueno, ¿qué creemos nosotros los cristianos de acuerdo a la Biblia? Vamos a leer algunos versículos. Salmo 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. 1 Samuel 23, 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Hechos 5, 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 13:2, cuando ellos están ministrando, habla de que el Espíritu Santo dijo: apártame a estas personas. Entonces, como dije, hay videos que hablan más quién es el Espíritu Santo. En los videos que tengo, búsquenlo más profundo acerca de quién es el Espíritu Santo, y que ahí muestra que tiene una voluntad, tiene, voluntad personal, tiene emoción, y él piensa por él mismo, es una persona. Vamos a ver un poco también otro tema del racismo, que lamentablemente a través del tiempo la doctrina de los santos del último día oficialmente
negaban que la raza de los negros, los africanos y todos los que tenían el color de piel negra, no podían tomar el sacerdocio de Aarón y Melquisedec. Había ya un tipo de favoritismo, de racismo. Vamos a ver, antes de entrar a eso, Santiago, que dice la Biblia acerca del racismo y que es como favoritismo, ¿no? Si no me equivoco, vamos a ver Santiago 2. Cuidándonos del favoritismo personal, lo que tengo aquí en la Biblia como título. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os opriman los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos en buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, racismo, acepción de persona, favoritismo, es un pecado. Y vemos la historia de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Ellos le negaban ciertas cosas a las personas solo por la piel. Y la posición cambió. Supuestamente tuvieron una revelación, entre comillas, de Dios. Vamos a verlo, creo que en 1978. Vamos a ver primero del libro del Mormón, qué es lo que dice acerca de esto. Bueno, antes de esto, voy a traducir un documento de la primera presidencia, que es el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Ellos tienen apóstoles, tienen el apóstol presidente, él tiene 2 consejeros apóstoles, que es la primera presidencia, y después tiene 12 apóstoles que después ayudan ellos a formar las leyes, ordenanzas y cómo funciona la iglesia. Entonces, Aarón B., agosto 17 de 1949, el documento de la primera presidencia. La actitud de la iglesia con referencia a los hombres de piel negra siempre se mantiene lo mismo como siempre. No tiene que ver con declaración de policía, pero un mandamiento directo de Dios, que está fundado una doctrina de la Iglesia de los Santos en los últimos días. La
los negros o las personas de piel negra pueden ser miembros de la iglesia, pero no pueden llegar a ser el sacerdocio ahora en el presente. El presidente Brigham Young, que fue el segundo presidente oficial de la iglesia, dijo: ¿por qué tantos habitantes de la tierra son maldecidos con una piel negra? Es de consecuencia de los padres que rechazaron el poder del sacerdocio santo y la ley de Dios. Van a ir a morir, y después, cuando todos los hijos han recibido sus bendiciones y el sacerdocio, entonces la maldición de la semilla de Caín va a ser revocada y van a poder recibir el sacerdocio. Entonces, el presidente Wilford Woodruff también dijo: va un día cuando la raza va a ser redimida y van a poder recibir el sacerdocio. Entonces, Libro de Mormón, Alma 3, 6 al 9, dice lo siguiente: y la piel de los lamanitas era oscura, conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres, la cual fue una maldición sobre ellos por motivo de su transgresión y su rebelión en contra de sus hermanos Nefi, Jacob, José y Sam, que fueron hombres justos y santos. Y sus hermanos intentaron destruirlos, por lo tanto fueron maldecidos, y el Señor Dios puso una señal sobre ellos. Sí, sobre Lamán y Lemuel, y también sobre los hijos de Ismael, y en las mujeres ismaelitas. Y se hizo esto para distinguir a su posteridad de la posteridad de sus hermanos, para que por ese medio el Señor Dios preservara a su pueblo, a fin de que no se mezclaran ni cayeran en tradiciones incorrectas que causaran su destrucción. Y aconteció que quien mezcla su simiente con la de los lamanitas tenía la misma maldición sobre sus descendientes. Primera Nefti 2:23. Y aconteció que vi que después que hubieron degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente obscura, repugnante y sucia, lleno de ocio y de todo género de abominaciones. Nefti 5:21 del Libro de Mormón. Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, y si una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un predernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscura, para que no atrajeran a los de mi pueblo. También en Jacob 3:8 del Libro de Mormón: oh hermanos míos, temo que a no ser que os arrepentáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel, cuando seas llevado con ellos ante el trono de Dios. 14. Y aconteció que aquellos lamitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre estos, y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como la de los nefitas, y sus jóvenes varones y sus hijas llegaron a ser sumamente bellos, y fueron contados entre los nefitas, y fueron llamados nefitas, y así concluyó el año 13. Todos esos documentos oficiales del Libro de Mormón. Vamos a ver la Perla de Gran Precio, que es otro libro oficial de la Iglesia de los Cristo de los Santos en los Últimos Días. Libro La Perla de Gran Precio, Moisés 7, 8, 21 y 22. Porque aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor, y su esterilidad continuará para siempre. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron desparcidos entre toda gente. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra,
y vio, y aquí con él transcurrió del templo. Sión fue llevado al cielo, y el Señor dijo a Enoc: he allí mi morada para siempre. Y Enoc también vio al resto del pueblo, que eran los hijos de Adán, y eran una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo de la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran negros, y no tenían cabida entre ellos. Entonces, esos son documentos oficiales de la Iglesia de los Santos de los últimos días, que la posición de ellos, o sea, ellos hacían acepción de personas, no permitían que las personas de color negra tomaran una posición del sacerdocio, y eso es racismo, eso es favoritismo. Como leímos eso en Santiago 2, es pecado. Y ninguna parte en la Biblia Dios condena, o sea, Dios acepta el racismo. Él está contra eso. En ninguna parte. Si alguna persona se llama cristiano y hace racismo o favoritismo a persona, realmente no es cristiano o está pecando y tiene que arrepentirse, cambiar y pedirle perdón al Señor, pedir perdón al prójimo. Entonces, esto interesantemente sucedió de que cambiaron esta posición en los 1970s. Interesante, porque estaba creciendo la Iglesia de los Santos en los últimos días en Brasil, a donde hay gente de color negra, gente blanca, gente mezclada, diferentes tonos de colores de la piel. Entonces, interesante que querían hacer un templo, como miraban que estaba creciendo, miraban esa oportunidad, supuestamente tuvieron una revelación de que ahora sí podían ser aceptados. Y bueno, entonces eso pasó, esa revelación en 1978, que solo han tenido dos declaraciones oficiales. La primera es acerca de poligamía, que quizás después vamos a leerla, y la segunda es esta contra la piel de los morenos, que van en contra de los libros oficiales de ellos. Entonces, en 1978, esto fue cuando ellos cambiaron su posición. Entonces, vamos a ver esto. Entonces ya vimos en Gálatas 3:28, ya no hay acepción de personas. Cuando estamos en Cristo, somos linaje de Abraham por la fe, por la promesa. No tiene que ver con la piel, y ninguna parte en la Biblia va a encontrar esto, que Jesús dijo que maldijo a las personas con diferentes pieles. Hay diferentes tonos, personas viven en diferentes, eso tiene que ver con el sol. Personas en Asia, en China, Japón, tienen una piel que es más amarilla. Los nativos de Norteamérica, a veces una piel más roja. Personas de India o de Sri Lanka, hay una mezcla con negro, con café, y bueno, eso no tiene que ver nada con la espiritualidad de las personas. Entonces, sigan viendo estos videos, que el Señor los bendiga, que sea de edificación. En el nombre de Jesús.